Nunca imaginé que terminaría presenciando algo así. 3 días después de firmar el divorcio, ahí estaba yo, sentada en la última fila de la iglesia, mirando a mi ex caminar hacia el altar tomado de la mano de su amante. Nadie sabía que yo había sido invitada por error. Yo solo quería entregar un documento que él se negó a recibir, pero en cuanto entré, sentí todas las miradas sobre mí, como si fuera un fantasma del que querían deshacerse. Me quedé callada, con las manos temblando, mientras la ceremonia avanzaba. Ella me miraba con una sonrisa triunfante, como si el mundo entero le perteneciera, y él ni siquiera se atrevía a voltear hacia donde yo estaba. Pero justo cuando el sacerdote pidió silencio, un invitado se puso de pie y dijo algo que congeló a todos. Algo que los dejó señalados, expuestos, y que cambiaría por completo el rumbo de ese matrimonio que acababa de empezar. Y ahí, en ese instante, comprendí que nada de lo que yo creía que ya estaba cerrado, realmente lo estaba. Cuando ese invitado habló en plena ceremonia, sentí que el piso se me movía, pero para que entiendas cómo llegamos a ese momento, necesito regresar un poco en el tiempo. Antes de que mi vida se desmoronara, yo creía tener un matrimonio normal. No perfecto, pero estable. Me levantaba temprano, preparaba café, él revisaba su celular, siempre con esa excusa de mucho trabajo, y salíamos casi al mismo tiempo de casa. Yo daba por hecho que la rutina, aunque monótona, era una señal de tranquilidad. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron disfrazadas de indiferencia. Empezó a llegar tarde sin explicación, a evitar mis preguntas, a girar el teléfono como si fuera un secreto clasificado. Yo trataba de justificarlo. Estrés, cansancio, compromisos. Nunca pensé que detrás de todo eso hubiera una vida paralela, ni mucho menos un amante que ya tenía un vestido de novia guardado antes incluso de que el divorcio se firmara. Y aunque ahora lo veo claro, en ese entonces yo seguía creyendo en él. Le cocinaba, lo cuidaba cuando decía sentirse mal, escuchaba sus quejas del trabajo, mientras él se alejaba, centímetro a centímetro, como un fantasma que todavía ocupaba espacio, pero ya no me pertenecía. Con el tiempo, empecé a sentir que mi presencia le molestaba, que mis intentos por acercarme lo irritaban. Y aún así, yo seguía ahí, pensando que todo era una etapa pasajera. No sabía que estaba caminando directo hacia una traición que ya llevaba meses, tal vez años, gestándose a mis espaldas. Para entender todo lo que vino después, necesito hablar de quienes formaban parte de mi vida, y de cómo cada uno, a su manera, fue empujándome hacia ese final inesperado en la iglesia. Yo soy Camila, una mujer que siempre creyó en la lealtad, incluso cuando ya nadie más la practicaba. Crecí viendo a mis padres luchar juntos, así que pensé que el amor era resistencia, paciencia, apoyo mutuo. Con esa idea entré a mi matrimonio, sin imaginar que alguien podía usar mi entrega como un arma en mi contra. Mi ex, prefiero no repetir su nombre más de lo necesario, era encantador de puertas para afuera. Sonrisa fácil, palabras suaves, una capacidad casi artística para convencer a cualquiera de que era un hombre ejemplar. Yo misma caí en esa ilusión durante años. Pero detrás de esa fachada había alguien frío, calculador, que solo mostraba cariño cuando necesitaba algo. Y yo, ingenua, confundía migajas con amor. Luego estaba ella, la amante. Una mujer que sabía perfectamente que él tenía esposa, pero aún así se esforzó por ocupar mi lugar mientras yo seguía creyendo que mi matrimonio se podía salvar. Siempre aparecía en reuniones del trabajo donde casualmente él necesitaba quedarse más tiempo. Siempre con ese tono dulce que solo usan las personas que disfrutan sentirse superiores. Lo más doloroso no fue que existiera, sino que yo fui la última en enterarme. A todo esto se sumaba su familia, especialmente su hermana, quien desde el principio buscó cualquier pretexto para hacerme sentir insuficiente. Comentarios pasivo-agresivos, críticas disfrazadas de consejos, miradas que juzgaban hasta cómo respiraba. Nunca me vio como parte de ellos, solo como un estorbo temporal. Cada vez que algo fallaba, aunque fuera culpa de su hermano, encontraba la manera de señalarme a mí. Poco a poco fui aprendiendo que algunas personas sonríen no por amabilidad, sino por costumbre, mientras sus ojos te deshacen por dentro. Incluso nuestros amigos en común terminaron inclinándose hacia su lado. Él era convincente, sabía manipular narrativas y contaba las historias como más le convenían. Para ellos, yo era la mujer dramática, la que exageraba,
la que se tomaba todo muy personal. Nadie entendía que yo no estaba perdiendo la cabeza. Estaba perdiendo un matrimonio, una vida, una identidad, y nadie sabía que él ya había escogido reemplazo. Entre todos ellos, mi voz se fue apagando. Yo hablaba, pero sentía que no me escuchaban. Preguntaba, pero él respondía con evasivas. Me acercaba, y él retrocedía. No era solo un distanciamiento, era una expulsión silenciosa. Y aún así, yo seguía luchando por un lugar que ya no existía. Lo que nunca imaginé era que, detrás de tantas sonrisas falsas, había una verdad que terminaría explotando en la peor, o mejor, escena posible: su propia boda. La primera grieta real, la que ya no pude ignorar, llegó una noche que parecía igual que todas. Él llegó tarde otra vez, pero esta vez ni siquiera intentó fingir cansancio. Traía una sonrisa extraña, una actitud distante, como si hubiera dejado parte de sí mismo, o de su mentira, en otro lado. Cuando le pregunté por qué no avisó, solo respondió con un: no tengo por qué reportarme contigo. Así, seco, como si yo fuera una desconocida. Ese fue el primer golpe directo. Yo me quedé en silencio, tratando de entender qué había cambiado. Antes, por lo menos, fingía interés. Esa noche, ni eso. Caminó por la casa sin dirigirme la palabra, revisando su teléfono con esa urgencia que solo tienen quienes esconden algo. Lo vi bloquear la pantalla al verme pasar cerca, y juro que mi estómago se hizo un nudo. Le pregunté si había alguien más. No gritó, no discutió. Solo me lanzó esa mirada fría que ya conocía, esa que usaba cuando quería que me sintiera insignificante. No empieces, Camila. Fue la primera vez que dijo mi nombre así, como si fuera una carga. A partir de ahí, las agresiones dejaron de ser silenciosas y se convirtieron en choques inevitables. Comentarios hirientes, comparaciones injustas, desplantes frente a su familia. Su hermana aprovechaba cada ocasión para bromear sobre mujeres que no saben mantener a sus esposos contentos. Y él, lejos de defenderme, solo se cruzaba de brazos y sonreía. Esa fue la segunda parte del detonador, la humillación legitimada. Pero lo peor vino unos días después. Entré a la lavandería para buscar una chamarra suya y encontré una servilleta arrugada en el bolsillo, con un mensaje escrito a mano. No decía nombres, pero era claro: la próxima vez, quédate un poco más. Sentí que las piernas me fallaban. No grité. No lloré. Solo guardé la servilleta en mi mano y me senté en el borde de la cama, esperando que él llegara para confrontarlo. Pero cuando por fin lo hizo, su reacción fue aún peor que el mensaje. ¿Y eso qué prueba?, dijo, sin remordimiento alguno. Te dije que no revisaras mis cosas. Ese día entendí que no estaba lidiando con un error, sino con una decisión. Él ya había escogido un camino, y ese camino no me incluía. Y aunque todavía no reaccioné con fuerza, algo dentro de mí empezó a romperse, como una fisura que anunciaba que todo lo que venía después sería inevitable. La humillación pública llegó como una bofetada que no vi venir. Fue durante el cumpleaños de su mamá, una de esas reuniones familiares donde todos fingían perfección mientras me miraban como si fuera un mueble fuera de lugar. Yo intenté mantenerme neutral, sonreír un poco, servir los platos, ayudar donde pudiera. Aún tenía la absurda esperanza de que las cosas se acomodaran. Pero él llegó seco, distante. Ni un saludo, ni un gesto. Su hermana ya venía con ese aire venenoso de siempre, lista para picar donde más dolía. Cuando ya todos estaban sentados, él empezó a contar un chiste sobre esposas que se vuelven paranoicas, que revisan cosas que no deberían. Sentí como la sangre me hirvió, porque sabía perfectamente a qué se refería. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que volteó a verme y dijo: algunas mujeres necesitan entender que, si un hombre llega tarde, no es porque estén engañándolas. A veces simplemente no quieren llegar a casa. La mesa entera soltó risitas incómodas. Yo sentí que mi pecho se cerraba, que mi rostro ardía. No protesté. No hice un escándalo. Pero por dentro, me destrozó. Su hermana remató la escena con su típica crueldad disfrazada. Ay, Camila, debes relajarte. A veces te ves tan desesperada. Desesperada. Esa palabra me perforó. Todos siguieron comiendo como si nada. Yo me levanté para ir por más agua,
solo para respirar un poco, pero incluso eso lo usaron en mi contra. Él se acercó y, con voz baja, casi susurrando para que nadie escuchara, dijo: «No hagas tu show aquí. Compórtate. Compórtate. Como si fuera una niña. Como si yo fuera la causa del problema, y no la víctima». Ese momento, esa humillación frente a su familia, me hizo entender que ya no había respeto, ni amor, ni siquiera humanidad. Para él, yo era una carga, un estorbo, un obstáculo entre su vida real y la vida que ya estaba construyendo con otra mujer. Salí al patio con la excusa de tomar aire. Me quedé ahí, en silencio, sintiendo como las lágrimas querían traicionarme. Pero me las tragué. No iba a darles ese gusto. Sin embargo, lo que no sabía era que esa fue la última vez que permitiría que me pisotearan de esa manera. Algo dentro de mí empezó a cambiar. Esa noche, después de la humillación en el cumpleaños, regresé a casa con una sensación extraña, como si ya no quedara nada dentro de mí que pudiera romperse. Caminé directo al baño, me miré en el espejo y vi unos ojos que ya no reconocía. No eran los de una mujer enamorada, ni los de alguien herido. Eran los de alguien cansado, exhausto de pelear por un lugar que ya estaba ocupado por otra persona. Me senté en el piso frío, sin llorar. Eso fue lo que más me sorprendió. No tenía lágrimas. Solo un silencio tan profundo que me hizo darme cuenta de que algo había cambiado. No fue un arranque, ni un grito, ni un portazo. Fue un pensamiento pequeño, casi susurrado dentro de mí. Ya no quiero vivir así. Por primera vez en meses, sentí una claridad brutal. No necesitaba pruebas nuevas, ni explicaciones, ni disculpas falsas. Necesitaba paz. Y entendí que esa paz jamás vendría de él. Que yo había estado peleando por alguien que ni siquiera volteaba a verme. Que la mujer que yo era, la que aguantaba, justificaba, perdonaba, estaba muriendo. Esa noche tomé una decisión silenciosa: dejar de suplicar cariño. Dejar de rogar atención. Dejar de convertirme en una sombra dentro de mi propia vida. Él no lo sabía, pero ese día empecé a soltarlo, y a soltarme de él. No reaccioné de inmediato. No lo enfrenté todavía. Pero algo en mi mirada cambió. Algo que él pronto notaría, aunque demasiado tarde. Porque lo que venía después, la prueba, la exposición, el caos, ya estaba en camino, y ni él ni su amante tenían idea de que su mentira estaba a punto de explotarles en la cara. Un par de días después de aquella noche en la que entendí que ya no podía seguir viviendo con el corazón apretado, llegó un mensaje que cambió por completo el rumbo de la historia. El número era desconocido, y aunque pensé que sería algo sin importancia, al abrirlo sentí como una oleada de calor me subió por la espalda. Una captura de pantalla mostraba a mi ex abrazando y besando a la otra mujer en la terraza de un lugar que jamás hubiera querido recordar. El restaurante donde celebrábamos cada aniversario. Ese mismo en el que me prometió poner de su parte cuando yo ya sentía que algo no estaba bien. En la esquina había una fecha que confirmaba lo que tanto temía. Todo ocurrió meses antes de que él mencionara siquiera la palabra divorcio. Antes de que pudiera reaccionar, llegó un segundo mensaje. Un video corto, apenas de unos segundos, pero suficiente para que todo encajara. Se escuchaba su voz diciendo que solo faltaba que yo firmara para que todo quedara listo. Ese todo no era otra cosa más que su nueva vida, planeada sin avisarme, como si solo estuviera esperando que yo estampara mi nombre para desaparecerme de su camino. Sentí una punzada en el pecho, no por la traición en sí, sino porque entendí que no había sido un error impulsivo, sino un plan hecho con calma y sin ningún tipo de remordimiento. El remitente resultó ser un compañero de trabajo de mi ex, alguien que conocía de vista y que siempre había mostrado trato amable conmigo. Me explicó que llevaba tiempo observando comportamientos que no coincidían con la imagen de buen hombre que él presumía. Al ver que ya estaban organizando su siguiente paso conmigo todavía dentro de la historia, decidió enviarme esas pruebas antes de que fuera demasiado tarde. A ese mensaje siguieron más capturas de conversaciones donde hablaban de mí como si fuera un problema que debía resolverse cuanto antes. En una de ellas, la otra mujer escribía que entre más rápido me sacaran de la foto, mejor. Guardé cada archivo con una calma que jamás imaginé tener. En vez de llorar o desmoronarme, sentí una claridad que me sostuvo. No buscaba venganza ni escándalos. Necesitaba confirmar lo que mi intuición llevaba meses gritando. Y una vez que tuve todo en mis manos,
Algo dentro de mí se acomodó. No para olvidar ni para perdonar, sino para dejar de justificar lo injustificable. En aquellos días decidí actuar de una forma muy diferente a lo que él esperaba. Permanecí callada, sin confrontaciones, sin acusaciones, sin darle la oportunidad de manipular mis emociones como tantas veces lo hizo. Él seguía actuando como si nada pasara, seguro de que yo continuaría creyendo sus versiones a medias. Sin embargo, el silencio que él confundió con debilidad era justamente el espacio donde mi dignidad estaba renaciendo. La persona que me mandó la evidencia recibió, por coincidencia, una invitación a la boda express que organizaron. Y al ver que pretendían casarse sin enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho, tomó una decisión que jamás hubiera imaginado. Ese día, mientras la ceremonia avanzaba y yo me escondía en la última fila tratando de controlar el temblor en mis manos, él se ponía de pie con la determinación de alguien que ya no podía seguir guardando un secreto tan sucio. Cuando el sacerdote pidió silencio para continuar con los votos, aquella voz rompió el aire de la iglesia y obligó a todos a voltear. Con el teléfono en alto y la mirada fija en la pareja, dijo que antes de seguir, había algo que todos debían ver. La tensión se volvió casi física, como si el ambiente se comprimiera sobre nuestros hombros, y por primera vez mi ex perdió el control de su expresión. Toda su fachada se resquebrajó en un segundo. Ese instante marcó el inicio de un derrumbe que nadie pudo detener. La verdad que tanto se esforzaron por ocultar estaba a punto de volverse pública, justo donde más les dolería. El instante en que el invitado levantó su teléfono se sintió como una explosión silenciosa. Toda la iglesia quedó suspendida, como si el aire se hubiera detenido a la mitad del camino. Varias personas empezaron a murmurar con inquietud, otros se voltearon buscando una explicación, y la novia, que hace un minuto sonreía como si la vida le perteneciera, quedó rígida, con una expresión que revelaba que sabía exactamente lo que venía. Un movimiento brusco del novio confirmó que había perdido por completo el control. Trató de avanzar hacia el invitado para arrebatarle el celular, pero la reacción fue demasiado tardía. La pantalla ya estaba reproduciendo el video donde él prometía que todo estaría listo cuando yo firmara. Ese audio retumbó en las paredes de la iglesia como si fueran campanas anunciando un desastre. Los presentes se llevaron las manos a la boca, incapaces de creer lo que escuchaban. La novia intentó apagar la bocina del salón, pero alguien la empujó accidentalmente y terminó cayendo sobre un arreglo de flores que se vino abajo con un estruendo. Varias personas empezaron a grabar con sus teléfonos. Algunas mujeres indignadas susurraban que siempre habían sospechado algo, mientras los amigos del trabajo de él intercambiaban miradas incómodas, como si de pronto las piezas empezaran a encajar. La madre de la novia se levantó de su asiento y exigió una explicación, pero su voz se perdió en el caos que iba creciendo con rapidez. Una discusión estalló en la primera fila cuando la hermana de mi ex, completamente fuera de sí, acusó al invitado de arruinarlo todo a propósito. Él respondió con firmeza, asegurando que la única razón por la que habló era porque ya no soportaba ver cómo ambos construían una vida sobre mentiras, manipulaciones y engaños. La discusión escaló a gritos, y aunque varias personas intentaron separarlos, la tensión ya era demasiado grande para frenarla. Desde la última fila observaba todo sin moverme. No era frialdad, era la primera vez que veía la verdad salir a la superficie sin que yo tuviera que defenderme o justificarme. No estaba disfrutando el momento, pero tampoco sentía culpa. Por primera vez en mucho tiempo, el peso no estaba sobre mis hombros. Mientras la pantalla del teléfono mostraba fotos, capturas de mensajes y audios que habían intercambiado durante meses, el novio intentaba gritar para imponer silencio, pero nadie le hacía caso. Sus propias mentiras lo habían ahogado. La amante, que hasta ese momento había mantenido su postura de superioridad, comenzó a llorar entre sollozos, intentando aferrarse a él, pero él se soltó de inmediato, más preocupado por limpiar su imagen que por protegerla. Ese gesto la dejó devastada, y soltó un grito que resonó en todo el recinto. Varias personas se levantaron para marcharse indignadas por lo que estaban presenciando. Otras se acercaron para cuestionarlo directamente, pidiéndole explicaciones que él ya no tenía cómo dar. El sacerdote intentó calmar a todos, pero su voz se perdía entre las acusaciones y el desorden. El caos era tal que una de las damas de honor terminó desmayándose, y su caída provocó un alboroto aún mayor. En medio de ese desmadre emocional, la madre de mi ex lo confrontó con una mezcla de vergüenza y furia,
reclamando que nunca imaginó verlo actuar de una manera tan baja. Él trató de justificarse, pero ella lo interrumpió, asegurando que había sido demasiado paciente con su comportamiento. La amante, al escuchar eso, arremetió contra la madre, acusándola de meterse donde no debía, y la escena se transformó en una pelea verbal llena de reproches que llevaban años guardados. Toda esa familia, que durante tanto tiempo me hizo sentir como si yo fuera el problema, estaba destruyéndose enfrente de todos. Los secretos que habían intentado ocultar por tanto tiempo salían uno tras otro, como si hubieran esperado ese momento para liberarse. Cada vez que alguien intentaba justificar algo, otra persona revelaba un detalle nuevo que avivaba el caos. Desde donde estaba, no moví un solo dedo para intervenir. No era mi batalla. Tampoco era mi responsabilidad ordenar lo que ellos mismos habían provocado. Observé cómo esa estructura perfecta que habían tratado de mostrar al mundo se venía abajo sin que nadie pudiera detenerlo. Lo único que hice fue mantener la calma, consciente de que esa escena caótica era la consecuencia inevitable de tantas decisiones equivocadas. Nada volvió a ser igual después de ese día. Cuando la iglesia quedó casi vacía, todo ese ruido que había explotado hacía unos minutos se convirtió en un silencio pesado, casi incómodo. Entre los restos de flores caídas y murmullos lejanos, mi ex se acercó caminando con pasos torpes, como si cada uno le costara trabajo. La seguridad que solía presumir se desvaneció por completo. Su traje estaba arrugado, su mirada perdida y su respiración agitada del coraje y la vergüenza que intentaba ocultar. Me pidió que hablara con él en privado, como si todavía tuviera derecho a exigirme algo. No respondí. Simplemente caminé hacia un pasillo lateral, un espacio estrecho donde la luz apenas entraba por una ventana alta. Cuando se cerró la puerta detrás de nosotros, noté cómo todo el caos de afuera se quedaba en pausa, esperándolo a admitir lo que siempre negó. Se apoyó contra la pared y trató de recuperar la postura, esa que siempre usaba para hacerme sentir pequeña. Pero esta vez no funcionó. Su voz salió temblorosa mientras intentaba convencerme de que todo se había salido de control y que lo del video no significaba lo que parecía. No pronuncié una sola palabra. Solo lo miré, esperando que terminara de repetir excusas que ya no tenían lugar en mi vida. En un intento desesperado por retomar el control, levantó la voz y aseguró que yo también tenía parte de culpa, que nunca entendía sus necesidades y que solo buscaba problemas. Ese viejo discurso ya no me tocaba. Algo dentro de mí había cambiado desde el momento en que vi su traición en la pantalla de mi celular. Su manipulación ya no me alcanzaba. Respiré profundo antes de hablar por primera vez desde que entramos al pasillo. Le dije que sabía la verdad desde hacía días, que había visto cada mensaje, cada captura, cada plan que hicieron a mis espaldas. Su rostro se descompuso en un segundo. Quiso negar todo, pero la voz se quebró. Ya no tenía lugar donde esconderse. En ese momento vi claramente quién era. Alguien que jamás pensó en las consecuencias. Alguien que usó mi amor como un colchón para caer cómodamente en otra relación. Ya no estaba frente al hombre que un día quise. Estaba frente a un desconocido que solo sabía destruir lo que tocaba. Su mirada se llenó de miedo cuando entendió que su discurso ya no funcionaba. Intentó acercarse, tal vez para tocarme o intentar una disculpa improvisada, pero levanté la mano para detenerlo. Ese gesto bastó para que retrocediera. No necesitaba gritos ni escenas. Bastaba con mi silencio para desarmarlo. Le dije que no tenía nada más que decirle. Que lo que había pasado en la iglesia no era culpa mía ni del invitado, sino el resultado directo de sus decisiones. Quiso responder, pero se tragó las palabras. Por primera vez en mucho tiempo, quedó sin argumentos. Salí del pasillo sin mirar atrás. No necesitaba verlo derrumbarse para sentir que mi propia vida, por fin, dejaba de cargarse con lo que él había destruido. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco que se sintió como un cierre simbólico de todo lo que habíamos sido. Ese fue el momento en que el vínculo terminó. No con un grito, no con un drama, sino con la verdad frente a nosotros, y mi decisión final acercándose. Salir del pasillo me dejó una sensación de ligereza que no había sentido en meses. No era felicidad, tampoco alivio inmediato. Era una claridad que me empujaba hacia adelante sin dejar que el pasado me jalara de nuevo. Frente a mí se extendía el salón aún desordenado por el caos de la ceremonia,
y entre los murmullos sueltos se escuchaban comentarios que confirmaban que la verdad ya había corrido por todos los rincones. Nada volvería a ocultarse. Caminé hacia la salida con pasos firmes, y mientras avanzaba, varias personas se apartaron a los lados, algunas por incomodidad, otras por respeto. No necesitaba palabras. Mi silencio era suficiente para marcar distancia. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro y sentí como mi corazón se acomodaba en un lugar nuevo, uno donde ya no había espacio para implorar cariño ni justificar humillaciones. Un par de minutos después, él salió corriendo detrás de mí, intentando alcanzarme como si todavía pudiera retenerme. Ya no quedaba rastro del hombre confiado que había subido al altar minutos antes. Su voz llevaba un tono suplicante, casi desesperado, pidiendo que no tomara decisiones impulsivas y que habláramos con calma. Ese intento tardío no me provocó lástima, solo me confirmó que nunca entendió lo que destruyó. Se acercó con torpeza y trató de colocar una mano sobre mi brazo, pero me aparté antes de que pudiera tocarme. Me pidió que no me fuera, que no lo dejara enfrentar solo todo lo que acababa de pasar. Respondí con palabras que salieron tan firmes que incluso a mí me sorprendieron. Le dije que nada de lo ocurrido esa tarde tenía arreglo, y que yo no iba a cargar más con las consecuencias de decisiones que él tomó sin pensar en nadie más que en sí mismo. Mientras intentaba formular algún argumento que lo hiciera ver menos culpable, todo en su mirada reflejaba miedo. No miedo a perderme, sino miedo a enfrentar las consecuencias sin la máscara que siempre usó. Ese detalle hizo que mi convicción se afianzara aún más. Comprendí que no podía seguir atada a alguien que solo valoraba mi presencia cuando sentía que el mundo se le desmoronaba. Respiré hondo antes de decirle que mi decisión estaba tomada. No quería regresar a una vida llena de mentiras, desprecios y culpas que nunca fueron mías. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si de verdad creyera que aún tenía algún tipo de control sobre mí. Levanté la vista con calma y le informé que, a partir de ese momento, cada cosa pendiente entre nosotros se resolvería únicamente por medio de abogados. Ninguna conversación privada. Ninguna reunión para arreglarlo. Nada más que un cierre limpio. Un silencio espeso cayó entre ambos. Él quiso interrumpirlo, pero ya no había espacio para más manipulación, así que se limitó a observar cómo daba 2 pasos hacia atrás para marcar distancia. Algo dentro de él se quebró cuando entendió que mi determinación no era un impulso, sino una frontera definitiva. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche sin apresurarme. Cada paso me hacía sentir más ligera, como si por fin pudiera respirar sin miedo a la siguiente humillación. Cerré la puerta, encendí el motor y, por primera vez en mucho tiempo, manejé sin sentir que el corazón se me iba a deshacer en el pecho. Ese día no solo terminé con un matrimonio, terminé con una versión de mí misma que se había acostumbrado al dolor. Y aunque sabía que el proceso no sería sencillo, también entendí que mi vida comenzaba a recuperarse desde ese mismo instante. Pasaron algunos días después de aquella boda fallida, y poco a poco comencé a enterarme de cómo cada persona involucrada enfrentó las consecuencias de lo que habían construido. No necesité mover un solo dedo, la verdad que ellos mismos alimentaron se encargó de acomodar todo en su lugar. Cada decisión que tomaron para lastimarme terminó regresándoles con una fuerza que ni siquiera imaginaron. Noticias del trabajo de mi ex llegaron primero. Su jefe, quien estuvo presente en la ceremonia, no tardó en llamarlo para pedir explicaciones por haber involucrado a un compañero en una situación tan delicada. Aquella escena, que se volvió conversación obligada entre colegas, dañó la imagen profesional que él tanto cuidaba. No fue despedido de inmediato, pero lo relegaron a tareas menos importantes, quitándole proyectos que había perseguido durante años. La frustración lo consumió al punto de cometer errores que empeoraron aún más su reputación. Con el tiempo, terminó renunciando antes de que lo corrieran. Mientras tanto, su amante tampoco salió indemne. La boda cancelada se volvió tema de burla entre sus propias amigas, quienes hasta entonces la habían apoyado por lealtad. Al ver la vergüenza pública que enfrentó esa tarde, varias empezaron a distanciarse, y una de ellas incluso ventiló otros mensajes comprometedores que dejó en evidencia que no solo traicionó a mi matrimonio, sino también a un novio anterior. Todo eso la hizo perder la credibilidad que tanto presumía. Su familia, profundamente avergonzada por el escándalo, decidió cerrar filas y dejarla sola hasta que resolviera sus propios conflictos. Dentro del círculo familiar de mi ex,
las grietas que presencié en la iglesia terminaron abriéndose por completo. Su mamá, cansada de justificarlo durante años, dejó de defenderlo y se negó a encubrirlo más. Su hermana, que tantas veces usó mi nombre para humillarme, enfrentó críticas severas de otros familiares que comenzaron a cuestionarla por haber apoyado una relación basada en traiciones. Varias peleas internas se intensificaron durante semanas, destapando secretos que llevaban tiempo guardados. Esa familia que siempre se mostró tan unida terminó dividida, incapaz de sostener la misma fachada que usaron para desvalorizarme durante tanto tiempo. Comentarios de vecinos y conocidos también comenzaron a rodearlos. No porque yo los hubiese ventilado, sino porque las imágenes del incidente circularon más lejos de lo que imaginaron. Cada vez que trataban de explicar lo ocurrido, las contradicciones los dejaban peor. La amante evitaba salir de casa para no enfrentar las miradas incómodas, y él se volvió una sombra de lo que había sido, incapaz de sostener el orgullo que lo movía. En medio de todo ese desorden, seguí enfocada en mis propios pasos. No participé en chismes, no alimenté rumores, no busqué venganza. No era necesario. Cada persona recibió lo que había sembrado. No porque yo lo pidiera, sino porque la verdad siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Y esta vez lo hizo en voz alta, tan fuerte que ninguno de ellos pudo escapar. Lo más sorprendente fue que, después de algunas semanas, comenzaron a buscarme. Su mamá me llamó para pedirme perdón entre sollozos, diciendo que nunca imaginó que su hijo fuera capaz de llegar tan lejos. Aunque escuché su dolor, sabía que no me correspondía reparar relaciones que nunca me trataron con respeto. Agradecí sus palabras y cerré el capítulo con tranquilidad. La amante también intentó contactarme. Me envió un mensaje largo donde decía que no quería lastimarme y que se dejó llevar. No respondí. Su culpa no era mi responsabilidad. Cada decisión que tomó la llevó justo a donde estaba. En cuanto a él, intentó acercarse varias veces para hablar, convencido de que todavía podía recuperar algo del pasado. No cedí. Había soltado ese vínculo desde mucho antes de que la iglesia explotara en caos. Su destino dejó de ser algo que me afectara en el momento exacto en que cerré la puerta del coche aquel día. Lo importante fue entender que no necesitaba verlos hundirse para sentir paz. Bastó con ver cómo, por fin, cada máscara se caía sola. Y mientras todos ellos enfrentaban las consecuencias de sus actos, mi vida comenzaba a tomar un rumbo completamente distinto. Mientras todos ellos enfrentaban las consecuencias de sus actos, mi vida empezó a transformarse de una manera tan natural que casi no me di cuenta de cuando ocurrió el cambio. Al principio, solo buscaba silencio. No el tipo de silencio que duele, sino ese que permite escuchar los pensamientos sin miedo ni interrupciones. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el aire frío de la mañana entrara a la casa como una señal de que algo nuevo estaba comenzando. Un día, sin planearlo demasiado, decidí mudarme. Empaqué mis cosas con calma, separando lo que quería conservar de lo que ya no tenía sentido cargar. Esa casa donde tantas veces me sentí invisible dejó de ser un espacio seguro mucho antes de que yo lo admitiera. Encontré un pequeño departamento cerca de un parque, luminoso y sencillo, pero lleno de una paz que no había sentido en años. Colgué cortinas nuevas, pinté una pared de un color que siempre quise y acomodé mis libros sin prisa, como si cada movimiento me ayudara a recuperar pedazos de mí. Retomar mi rutina laboral fue otro tipo de renacer. Volví a concentrarme en mis proyectos. Participé en reuniones sin miedo a que alguien cuestionara mi valor y me permití aprender cosas nuevas sin sentirme limitada. Mis compañeros, que conocían solo una parte de lo que viví, comenzaron a verme con ojos distintos, como si notaran una fuerza que antes no sabía mostrar. En poco tiempo, recibí una oferta para asumir un puesto que había dudado en aceptar en el pasado. Esta vez no dudé. Lo tomé con la certeza de que merecía crecer. Poco a poco también recuperé vínculos que había dejado de lado. Amigas que siempre estuvieron ahí regresaron a mi vida con una calidez que me hizo sentir acompañada incluso en mis momentos más silenciosos. Salíamos por un café, caminábamos por el parque o simplemente nos sentábamos en mi sala a conversar sin prisa. Cada una de esas tardes se volvió un recordatorio de que nunca estuve sola, solo estaba atrapada en una relación que me consumía la energía para ver lo que realmente importaba. Mi familia también jugó un papel importante en esa etapa.
Durante años soportaron mis silencios y mis intentos desesperados por sostener un matrimonio que ya no existía. Esta vez me recibieron sin juicios, sin preguntas incómodas, solo con abrazos sinceros que me devolvieron un sentido de pertenencia que creía haber perdido. Pasé algunos fines de semana con ellos, compartiendo comida casera y conversaciones que me hacían sentir que la vida todavía podía ser amable. Una noche, mientras acomodaba mis cosas en el nuevo departamento, me sorprendí sonriendo. No era una sonrisa de triunfo ni de venganza, era una sonrisa suave, de esas que vienen cuando el alma reconoce que salió de un lugar oscuro y encontró un camino limpio. Me di cuenta de que ya no pensaba en él con rencor, ni en la otra mujer con resentimiento. No porque hubiera perdonado, sino porque mi atención estaba completamente enfocada en construir algo nuevo, algo que por primera vez en mucho tiempo se sentía mío. También volví a hacer actividades que había dejado de lado. Retomé la lectura por gusto, salí a caminar por las tardes, empecé a cocinar recetas nuevas y hasta tomé un pequeño taller de fotografía que siempre quise intentar. Cada detalle, por pequeño que fuera, añadía una capa más a la vida que estaba reconstruyendo. Y aunque el pasado seguía existiendo, ya no ocupaba el centro de mi historia. Mi presente comenzó a llenarse de decisiones conscientes, de pequeñas certezas que me recordaban que yo sí era capaz de cuidar de mí misma. De pronto, el dolor se volvió aprendizaje, la traición se convirtió en fuerza y el silencio se transformó en claridad. Ese renacimiento no llegó de un día para otro, pero cuando por fin lo reconocí, supe que había recuperado algo más valioso que una relación. Había recuperado mi manera de mirarme, mi dignidad y mi libertad. Pasaron varias semanas antes de que sintiera la necesidad de cerrar ese capítulo de una manera más profunda. No porque quisiera volver al pasado, sino porque entendí que para seguir avanzando tenía que despedirme de ciertas emociones que todavía guardaba en silencio. Ese cierre no llegó por obligación ni por nostalgia, llegó como una conversación pendiente que mi corazón necesitaba tener, aunque fuera en voz baja. Una tarde, mientras estaba sentada en el parque cercano a mi nuevo hogar, recibí un mensaje inesperado de una amiga cercana que había estado conmigo durante los últimos meses. Me invitó a tomar un café y acepté sin pensarlo. Durante la conversación, salió el tema de todo lo que había vivido, no como un recuerdo doloroso, sino como un punto de comparación con la mujer que estaba siendo ahora. Ella me miró con una sonrisa tranquila y me dijo que nunca me había visto tan firme, tan segura, tan dueña de mis decisiones. Esa frase cayó como una confirmación de algo que venía sintiendo desde hacía tiempo. Después de ese encuentro, caminé de regreso a casa con una idea rondándome la cabeza. Tenía que hablar con alguien más para cerrar definitivamente ese ciclo. No se trataba de mi ex ni de su familia. Se trataba de mi yo anterior, esa versión que durante tanto tiempo se sostuvo con hilos frágiles. Así que esa noche, mientras acomodaba unas fotografías viejas, me animé a hablar conmigo misma. Recordé cada silencio que aguanté, cada lágrima que escondí y cada duda que cargué como si fuera mi responsabilidad. Y sin dramatismos, me agradecí por no haberme rendido. Unos días después, visité a mi mamá para pasar la tarde juntas. No lo había planeado, pero en medio de una conversación sencilla surgió la oportunidad perfecta para expresar algo que llevaba dentro desde hacía meses. Le dije que por fin había entendido que mi valor no dependía de ser esposa, ni de sostener una relación, ni de demostrarle a nadie que era suficiente. Mi mamá me tomó de las manos y me dijo que siempre lo supo, que solo esperaba que yo lo descubriera por mi cuenta. Sus palabras se sintieron como un abrazo al alma. Ese momento marcó un antes y un después. No porque necesitara aprobación, sino porque esa conversación me permitió liberar el último rastro de duda que quedaba en mí. Desde entonces, comencé a notar que el pasado ya no me afectaba del mismo modo. Las escenas que antes me herían ahora me parecían recuerdos lejanos, casi ajenos. La mujer que soportó humillaciones ya no existía. En su lugar estaba alguien que aprendió a ponerse en primer lugar sin sentirse egoísta. Una noche, mientras acomodaba unas cajas que aún no había desempacado, encontré objetos que pertenecían a mi vida anterior. Fotografías, cartas, pequeños detalles que antes parecían importantes. Esta vez no sentí dolor ni enojo. Solo tomé una decisión serena: guardar lo que representaba aprendizaje y desechar lo que cargaba energías que ya no tenían espacio en mi vida. Ese gesto simbolizó el cierre real de ese capítulo. No un cierre dramático,
sino uno consciente. Desde entonces, cada amanecer se siente como un recordatorio de que la vida continúa, y que yo también seguí con ella. Los errores, las traiciones y el caos no definieron mi historia. Simplemente me empujaron hacia un camino que jamás hubiera descubierto si no hubiera pasado por todo aquello. Ese cierre no tuvo ruido ni lágrimas. Fue un suspiro profundo que me dejó ligera, lista para continuar sin mirar hacia atrás. Después de todo lo vivido, comprendí que ninguna historia de dolor llega solo para destruirnos. Muchas veces aparece para mostrarnos aquello que estuvimos ignorando por miedo, por costumbre o por esperanza ciega. Mi proceso no me enseñó a odiar, sino a reconocer dónde dejé de escucharme y por qué permití que mis límites se desdibujaran durante tanto tiempo. Cada traición que enfrenté dejó una marca, sí, pero también abrió espacio para que nacieran certezas nuevas. Una de ellas es que el amor nunca debe sentirse como una lucha constante. Cuando tienes que pelear cada día por un poco de respeto, por un gesto, por un lugar en la vida de alguien, en realidad estás mendigando atención disfrazada de cariño. Nadie merece vivir así. El amor no se ruega, se comparte. Otra lección importante llegó cuando entendí que la dignidad no se pierde de golpe. Se pierde en pequeños detalles que pasamos por alto pensando que no es para tanto. Una burla que elegimos ignorar, una indiferencia que disculpamos, una mentira que preferimos no investigar. Cada mínimo gesto que nos resta valor es una señal que la vida nos envía para que despertemos. Cuando no escuchamos esas señales, el golpe final siempre duele más. También aprendí que no todas las personas están preparadas para amar de manera sana. Algunas buscan compañía solo para llenar vacíos, y otras solo quieren sentir poder sobre alguien más. Por eso es tan importante conocerse, reconocer lo que uno merece y no conformarse con migajas emocionales. Cada vez que aceptamos menos de lo que valemos, abrimos la puerta para que alguien más decida por nosotros. La vida me mostró que la paz interior no depende de lo que hagan los demás, sino de cómo elegimos actuar ante lo que nos hacen. No pude controlar las mentiras, los engaños ni las humillaciones, pero sí pude decidir no cargar más con eso. Cuando entendí que no soy responsable de las decisiones ajenas, el peso empezó a caerse de mis hombros. También descubrí el valor de poner límites. No como castigo, sino como protección. Los límites no alejan a las personas correctas, solo dejan fuera a quienes nunca debieron cruzar la puerta. Y aunque duele dejarlos ir, duele más quedarse donde ya no hay respeto. Con el tiempo aprendí a observar sin aferrarme. A veces la vida te quita lo que no te atreves a soltar. Resistirse solo prolonga el dolor. Fluir, en cambio, permite que el alma respire. Por eso, cuando finalmente acepté que ese matrimonio no era amor, sino una ilusión rota, pude soltarlo sin sentir que perdía algo. En realidad estaba recuperando todo lo que había entregado sin recibir nada a cambio. Ahora entiendo que mi valor nunca estuvo en ser esposa, ni en sostener una relación, ni en demostrar paciencia infinita. Mi valor está en saber quién soy, en elegir mi paz, en caminar hacia adelante incluso cuando el suelo se siente frágil. Y si algo aprendí, es que nadie puede arrebatarnos la libertad de empezar de nuevo. A quienes están pasando por algo parecido, solo puedo decirles que nada justifica quedarse en un lugar donde se apaga el espíritu. No esperen a tocar fondo para tomar decisiones. No permitan que el miedo a quedarse solos los mantenga junto a personas que ya no las respetan. Y sobre todo, no se culpen por confiar. Confiar no es un error, es una capacidad hermosa que solo duele cuando se entrega a quien no sabe valorarla. Cada historia dolorosa tiene un final, y cada final abre espacio para un renacer. La vida siempre recompensa a quienes tienen el valor de elegir su dignidad, aun cuando el corazón todavía tiembla. Con el paso de los meses, mi vida tomó un ritmo tan distinto que a veces me cuesta reconocer a la mujer que fui antes de todo esto. La calma que ahora me acompaña no llegó de golpe, se fue construyendo con pequeñas decisiones, con tardes tranquilas, con conversaciones sinceras y con la certeza de que cada paso que doy está guiado por mi propia voz, no por el miedo ni por la costumbre. Hoy despierto en un hogar que sí se siente mío. No es perfecto, pero es auténtico. Camino por mi casa con una serenidad que jamás tuve en mi antigua vida, y cada día encuentro motivos nuevos para agradecer el camino recorrido. Mis proyectos siguen creciendo, mis amistades se fortalecen y mi familia continúa acompañándome con un cariño que sostiene sin imponer. A veces,
Cuando camino por el parque o cuando tomo un café en silencio, pienso en todo lo que pasó. No desde el resentimiento, sino desde la distancia emocional de alguien que finalmente entendió que el dolor no define quién eres, solo te forma, te enseña y te impulsa a construir una versión más fuerte de ti misma. Ese aprendizaje se volvió mi punto de partida. Saber que pude salir de una historia marcada por mentiras y humillaciones, y que hoy puedo hablar de ella sin que me tiemble la voz, es una prueba de que uno siempre puede recomenzar. No importa cuán oscuro haya sido el camino, siempre existe una salida que nos lleva de regreso a nosotros mismos. Gracias por acompañarme hasta este punto. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó algo que viviste o simplemente te tocó en algún momento, me encantaría que dejaras un comentario. Saber que no estamos solos en nuestros procesos ayuda más de lo que imaginamos. También te invito a seguir la página para no perderte futuras historias. Cada una busca recordarnos que la vida, incluso en sus momentos más duros, siempre encuentra la manera de enseñarnos algo valioso. Y si estás pasando por un proceso similar, solo quiero decirte algo: mereces paz, mereces amor verdadero y mereces una vida donde nadie apague tu luz. No tengas miedo de empezar de nuevo. Yo también pensé que no podría. Y mira dónde estoy ahora.